Como es habitual en los procedimientos donde concurren medios de comunicación, damos brevemente un minuto para que puedan tomar imágenes y posteriormente retirarse. Así que eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, podemos entonces pedir a los medios de comunicación que se retiren, sin perjuicio del acceso que se tenga a través de la modalidad de streaming. Tenemos una sola causa en tabla del día de hoy, que es la reclamación de la causa rol R-3-2018, SQMSA con Superintendencia de Medio Ambiente. Así que damos inicio con la relación que va a efectuar la señora Marcela Godoy. La relación se generará tres puntos principalmente: el comentario de los antecedentes generales, luego los fundamentos y alegaciones de las partes y posteriormente cuáles son las peticiones concretas que realiza cada una de ellas. En cuanto a los antecedentes generales, SQM es titular del proyecto Pampermosa, que está ubicado en la comuna de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá, y se ha considerado un proyecto interregional debido a la extracción de agua. Su micrófono, perdón, ¿está habilitado? ¿En orden? Sí, ahí sí. ¿Comienzo de nuevo o pudieron escuchar? Sí. Ya. El proyecto tiene por objeto aumentar la producción de yodo en el área industrial de Nueva Victoria de 6.500 toneladas año, logrando una capacidad de 11.000 toneladas año tanto de yodo, y adicionalmente también contempla la construcción de una nueva planta de nitrato con una capacidad de 1.200.000 toneladas años de nitrato de sodio y de nitrato de potasio en el área industrial de Sur Viejo. El proyecto Pampermosa fue aprobado ambientalmente en virtud de la resolución exenta número 890 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. El 1 de septiembre del año 2010, y en adelante dicha resolución la reconoceremos como la RCA número 890/2010. Este proyecto se encuentra vinculado a otros de la zona con el mismo titular y en la misma zona geográfica. Este considera el bombeo de aguas subterráneas desde el acuífero Salar de Yamara, el cual presenta pequeños cuerpos de agua superficial denominados puquios, los que albergan tapetes microbianos que dan origen a laminaciones, órganos sedimentarias de diversas formas, estructuras denominadas estromatolitos, entre otras formas de vida acuática. Los puquios se consideran sistemas únicos y altamente dependientes de la cantidad y calidad de las aguas que le llegan, que son variables estacionalmente durante el año, alcanzando un nivel de agua mínimo en los meses estivales y un máximo en los meses invernales. A fin de evitar y de minimizar el impacto que la extracción pudiese generar respecto a los recursos hídricos, tanto en el acuífero de Salar de Yamara y los puqueos, como en los sistemas bióticos, tanto acuáticos como terrestres, que están presentes en el área de influencia del proyecto, se contempla una medida de mitigación que consiste en una barrera hidráulica y de manera complementaria en la implementación de un plan de alerta temprana. Con fecha 29 de junio del año 2007, mediante la resolución exenta número 9, en el procedimiento de 027-2016, seguidos por la Superintendencia del Medio Ambiente, esta rechaza el programa de cumplimiento que fue presentada por Soquimich, de lo cual la empresa reclama, existiendo actualmente vigente la reclamación R-160 del año 2017, la causa que está actualmente en estado de sentencia, conocida por el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Considerando entonces la SMA que el programa de cumplimiento se encontraba rechazado, a juicio de esta existía una hipótesis grave de daño ambiental asociada a las infracciones que señala esta procedió a pedir la autorización para dictar medidas urgentes y transitorias por el Tribunal Ambiental, por nuestro Tribunal Ambiental, a lo cual se accedió, y la SMA procede entonces a dictar la resolución número 1485 con fecha 15 de diciembre del año 2017, siendo este justamente el acto que actualmente se reclama.
Con el fin de introducirnos en algunos de los puntos controvertidos, se debe tener en cuenta cuáles eran entonces estas medidas de mitigación que fueron establecidas en la RCA antes indicada, la que en base al modelo hidrológico presentado, dicha extracción podría generar una disminución en el nivel de agua superficial de los Puquíos del Salar de Llamara, y para abordar este impacto sobre el nivel superficial de agua en los Puquíos que se contempla esta medida específica que es la barrera hidráulica, que permitiría, ¿no es cierto?, conocer los niveles de agua. La barrera consiste básicamente en la inyección de agua a través de pozos que están ubicados en el sector de bombeo y de los Puquíos, y con el objetivo de inducir un aumento en el nivel del acuífero, de manera de que se pueda generar una divisoria de aguas que aísle el comportamiento hidráulico de ambos sectores. Adicional a esta medida se contempla otra medida específica que es un plan de alerta temprana que considera la adopción de medidas preventivas orientadas a impedir que el impacto supere a lo establecido en el proyecto a 30 años, conforme a los cuales, previa verificación de ciertas condiciones, se iban a implementar estas medidas. Estas medidas en su minuto fueron consideradas apropiadas por el titular del proyecto. Sin embargo, a juicio de ello, esto no implicaría sostener que existirían otras variables o otras condiciones o parámetros que también debían ser monitoreados y controlados, y que más importa que la autoridad ambiental competente define que el cumplimiento y efectividad de la medida de mitigación debía verificarse respecto de la mantención de los niveles de agua de los Puquíos. Según el titular de la RCA, contempla entonces una mejora constante del conocimiento asociado a este sistema hidrológico en base a registros de seguimiento de los componentes ambientales. La obtención de esta nueva información debe traducirse necesariamente en la revisión entonces y actualización tanto de la medida de mitigación como del PAD, con el objeto, ¿no es cierto?, de mantener el nivel de agua. Señala la empresa entonces que por lo mismo, a partir del inicio de la ejecución, se constataron circunstancias que hicieron necesarias ajustar estas medidas, y así ellos lo habrían realizado, y habría sido también informada la autoridad ambiental mediante los planes de seguimiento ambientales hidrológicos. En segundo término, entonces, ¿cuáles son las alegaciones de las partes y las principales controversias? Podemos indicar que son podemos agruparlas en tres principales controversias. La primera gran controversia es de los supuestos cambios que fueron adoptados por SQM a la medida de mitigación que habría sido establecida en la RCA ya comentada. El titular sostiene que efectivamente generó dos cambios principalmente. Cambio primero del lugar de los pozos de inyección, y segundo, cambio de ubicación de la barrera hidráulica. ¿Cuáles habrían sido las razones por las cuales el titular había generado estos cambios alegados por la SMA? Primero, según el titular, la medida de mitigación y la ubicación de algunos de estos pozos de inyección que fueron considerados originalmente habrían demostrado no ser aptos para conseguir el objetivo que era la protección ambiental de los Puquíos. Se señala que el diseño conceptual de la medida de la barrera hidráulica consideraba la inyección a través de 11 pozos ubicados al norte de los Puquíos, número 2 y número 3, y tal ubicación no habría resultado ser la más adecuada. Por lo tanto, esto se habría actualizado el modelo hidrogeológico. Señala además SQM que habría realizado una serie de estudios y de conceptualizaciones y pruebas que le habrían permitido contar con mayores antecedentes que le permitirían, ¿no es cierto?, definir la ingeniería en detalle de la medida, y que esta medida habría sido implementada en forma rigurosa, transparente y de buena fe, entendiendo siempre ellos que la RCA le permitía, ¿no es cierto?, generar cambios a la medida de mitigación. Ellos señalan además que las actualizaciones realizadas tanto a la medida de mitigación consistente en la barrera hidráulica como al PAD siempre se realizaron con el convencimiento entonces que la RCA esto así lo permitía. Es más, señalan a modo ejemplar que en cuanto a la barrera hidráulica se habría establecido la necesidad de efectuar revisiones y adecuaciones según registros de seguimiento de los componentes ambientales, según el anexo 2 de la adenda 3, que en cuanto al plan de alerta temprana también este sería revisado cada 2 años, es decir, cada vez que se evaluaba en su totalidad o antes de ser incluso necesario. Y por último, el modelo hidrológico, que sería responsabilidad de Soquimich actualizar y validar este modelo. La SMA sostiene, en cambio, respecto de este argumento, que para minimizar este impacto efectivamente se habrían generado estas medidas,
y estas medidas de mitigación, y también de manera complementaria este PAT. Sin embargo, los cambios que habría efectuado SQM serían más de los que SQM señala. En principio, habría sido la redefinición de los umbrales del espejo de agua, la redefinición de los umbrales de salinidad, el cambio de ubicación de los pozos de inyección, la falta de construcción de pozos de inyección e incorporación de pozos de inyección no autorizados, falta de implementación de la medida de mitigación, falta de implementación del plan de alerta temprano, falta de frecuencia de monitoreo del nivel de agua de los puquíos y conductividad eléctrica, falta de monitoreo de parámetros biológicos y de calidad de aguas superficiales, y también la falta de frecuencia de monitoreos de pozos PAT acuíferos en sistema de tamarugos de la Pampa de Tamarugal. La SMA señala entonces que no existe ningún acto de autoridad que diga que las modificaciones a esta medida de mitigación es una mejora necesaria, sobre todo considerando que no hubo una evaluación ambiental previa a su ejecución, y que lo que la empresa pretende con esto, ¿no es cierto?, es que no obstante haber realizado cambios en los puquíos, estos se habrían mantenido dentro de los rangos históricos de variación y no afectando así entonces con sus cambios los sistemas bióticos. Segunda controversia planteada entre las partes es de los que los cambios introducidos por SQM a esta medida de mitigación habrían sido comunicados oportunamente a la autoridad ambiental. SQM señala que todas y cada una de las decisiones que se encuentran en primer término justificadas con antecedentes técnicos y científicos, y que además fueron informadas oportunamente al organismo competente, en este caso a la Superintendencia del Medio Ambiente, a través básicamente de los planes de seguimiento ambiental, tanto el número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6, y que además la SMA habría tomado conocimiento de estos hechos y de las modificaciones a través de las fiscalizaciones que se habrían realizado tanto en el año 2012 como 2013, y que ahí incluso textualmente ellos habrían señalado que ya existía la existencia de 6 pozos de inyección correspondiente a las medidas de mitigaciones. Respecto a esto, la SMA que señala, primero, que la autorización ambiental nunca se estableció como una suerte de medida de mitigación dinámica que autorizara a la empresa a cambiarla a su voluntad. La entrega de informes que son asociados a este plan de seguimiento ambiental hidrológico no valida ni autoriza cambios sustanciales en la medida de mitigación, que es la más importante del proyecto. Además señala que la fiscalización de la SMA del año 2013 no dice relación con el cumplimiento de la medida propiamente tal, sino que dice relación justamente con evaluar, ¿no es cierto?, el nivel de agua en los puquíos. Y el tercer punto en controversia dice relación, ministros, con las MUT propiamente tales. En cuanto a la aplicación de estas MUT, SQM sostiene primero que estas medidas urgentes y transitorias decretadas por la SMA no serían congruentes con las autorizadas por el tribunal. En primer término, sostiene que la SMA, ¿no es cierto?, únicamente dicta estas medidas considerando fiscalizaciones que fueron realizadas entre el año 2013 y 2015. Que el tribunal, en cuanto a las medidas que fueron solicitadas el año recién 2017, las otorga, las concede, pero sin justificación racional alguna, habría impuesto condiciones mucho más estrictas, considerando básicamente en relación a los monitoreos diarios, a la elaboración de informes y a las asesorías externas. Por lo tanto, a juicio de SQM, eventualmente se habría infringido el principio de congruencia, ya que le otorga más de lo que hubiese sido solicitado, incurriendo entonces en un vicio de ultrapetita. Respecto de estos, la SMA sostiene que la medida es exactamente la misma que ellos habían sido solicitadas y que solo se habría ajustado la vigencia de las mismas, el reporte de esta medida y ciertas condiciones que están asociadas al cumplimiento de la misma medida, por lo tanto no existiría ilegalidad. La SMA también, señala SQM, habría dictado medidas sin existir un daño inminente, alejándose de esta forma del mandato establecido en su ley orgánica. SQM señala que no tiene sentido que la SMA busque acreditar un daño inminente con estas medidas cuando fue ella misma la que se ha tardado meses o años incluso en decretarlas.
El procedimiento sancionatorio fue iniciado el 6 de junio del año 2016 y la SMA, para fundar su decisión, entonces, la única forma que lo hace es incluyendo argumentos nuevos que no son parte de la RCA y por lo tanto exigible al titular según generando, ¿no es cierto?, que sería justamente la inyección de agua sin control de la calidad de la situación, que sería la inyección de agua sin control de calidad, situación a todas luces, a juicio de esta parte, que es inaceptable, ya que sería, ¿no es cierto?, aseverar que la resolución reclamada carece entonces de motivación y adolece de la falta de proporcionalidad. Por su lado, la SMA señala que la inminencia como requisito relacionado con la urgencia de gestionar una situación de riesgo no se acredita con el solo mero transcurso del tiempo, sino que esta está dada justamente por la existencia de una situación de riesgo que se puede materializar. Los graves incumplimientos, señala la SMA, respecto de Soquimich habrían generado justamente esta situación de riesgo ambiental, ya que modificar unilateralmente y sin la autorización correspondiente la medida de mitigación más importante del proyecto habría provocado justamente enfrentarse a un riesgo ambiental latente, lo que no deja de ser, ¿no es cierto?, un dato relevante, como por ejemplo no se podría saber cuál es en definitiva el cambio en el ensamble de especies de fitobentos y fitoplancton, y en menor medida en macrozoobentos y zooplancton, y por otro lado el aumento en la concentración de clorofila A y de nitrógeno orgánico en el total de la columna de agua. La empresa claramente señala, la SMA quiere o pretende seguir adelante con un proyecto sin más, como si estos incumplimientos no hubiesen ocurrido. Por otro lado, señala SQM que las MUT carecerían de motivación, por cuanto la decisión administrativa debe ser tomada en función de los antecedentes que existen en aquel expediente administrativo. El acto reclamado carece de motivación debido a que no se ajustan los hechos fundantes que dan origen a la intervención de la SMA. Sostiene SQM que mediante el acto reclamado se aprecia una manifiesta ilegalidad en aquel que incurre, puesto que se han adoptado medidas basadas en antecedentes que no se encuentran actualizados, que datan del año 2015 incluso, por lo que el acto reclamado no se señala de forma alguna antecedentes que permitan asegurar que las medidas adoptadas cumplan con la protección al bien jurídico protegido por la legislación ambiental en general y por la evaluación del proyecto ambiental. Se ha procedido, dice SQM, a adoptar medidas que no se condicen con la realidad actual del ecosistema en cuestión, resultando incluso aquello desproporcionado y carente de fundamentos técnicos que lo hagan razonable. Finalmente, dice, en orden a justificar el actuar, la SMA basa la adopción de estas exigencias no contenidas en la RCA, como lo es la controlar, ¿no es cierto?, la calidad del agua inyectada. La SMA no desconoce el deber de motivar los actos administrativos, según lo indica la empresa. Según lo indica la empresa, esta sostiene, ¿no es cierto?, que la resolución reclamada no está debidamente motivada, ya que no hay antecedentes nuevos, como por ejemplo una nueva fiscalización. La SMA sostiene, primero, que sí está motivada, considerando que SQM modifica unilateralmente la medida más importante del proyecto. Además, comienza a inyectar agua en lugares que no correspondía y sin hacer ningún control de calidad. La medida modificada no estaba siendo cumplida, no se activó la barrera hidráulica ni el PAD cuando éste debió hacerse. La empresa en su programa de cumplimiento no logra acreditar cuáles son los incumplimientos y que estos incumplimientos imputados no afectan las bacterias de las bioevaporitas. Existían indicios de una posible afectación del Puquio número 2, ya que estaban creciendo microalgas y que no son propias de estos ambientes, sumado al hecho, ¿no es cierto?, del aumento de la presencia de nitrógeno y clorofila A. Para la SMA habría SQM señala que la SMA, ¿no es cierto?, habría creado una obligación inexistente, que habría sido esta de controlar el agua. Sin embargo, la SMA señala que esto no es más que desconocer por parte de SQM una obligación que ellos ya habían tomado en los anexos 2 y 4 de la adenda número 3, donde la empresa reconoce que la calidad del agua que se extrae del sector de los pozos clausurados y la calidad del agua de los puquíos es similar, pero no exactamente lo mismo. Por lo tanto, considerando que las bacterias de bioevaporitas son muy sensibles a los cambios de calidad, no se podría pretender generar una obligación de inyectar agua sin hacer un control de calidad de la misma.
Por otro lado, dice la SMA, llama la atención que la empresa niegue esta obligación, siendo que es la misma en el programa de cumplimiento que presentó justamente como acción volver al cumplimiento la implementación de una alternativa que permita hacer el control de calidad de agua inyectada. Por último, se señala que las MUT reclamadas serían desproporcionadas, vulnerando con esto entonces lo dispuesto en el artículo 48 de la LOSMA y el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. SQM señala que el principio de la proporcionalidad se encuentra tomado, ¿no es cierto?, en la Constitución Política de la República y que éste determina no solo el actuar de los órganos del Estado, sino que además lo perfila dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se requiere que esta medida mantenga una relación de razonabilidad con la finalidad. Sin embargo, las medidas urgentes y transitorias decretadas por la SMA son desproporcionadas, debido a que no cumplen el objetivo ambiental de la medida de mitigación, como tampoco el objetivo señalado en el literal G del artículo 3 de la LOSMA. Dice que en relación a las medidas de control y de reporte comprometidas en la evaluación del proyecto se puede apreciar que durante el periodo del año 2014 y 2016 todos los puquillos se ubican por sobre los umbrales que son establecidos en la RCA. Sin embargo, a partir de la aplicación de esta medida, la información que ha sido proporcionada por la misma SMA, ¿no es cierto?, y las medidas decretadas producen efectos más perniciosos que los supuestamente producidos por SQM, acrecentándose efectivamente con estas medidas el riesgo inminente para el medio ambiente como consecuencia de la imposición de esta. Señala que la resolución reclamada decreta medidas urgentes y transitorias que van a preferir la desecación de los puquios que continuar con la aplicación de la medida de inyección de agua sin control de calidad de esta, respecto de la cual no existiría obligación alguna. Y por último, respecto de esto, la SMA señala que la cita del artículo 48 es impropia, ya que el artículo no se aplica a las MUT, sino solo a las medidas provisionales y por lo demás a aquellas que son preprocedimentales. En este caso, las MUT se ordenaron ya habiendo instruido el procedimiento administrativo sancionatorio. Por lo tanto, si bien son medidas que comparten algunas características, tienen un alcance, objetivo y requisitos distintos. Señala incluso la SMA que ella siempre tuvo presente que se podía producir, que el detener la inyección iba a implicar el descenso en los niveles de agua, considerando que el efecto de la detención de la extracción podría tardar algún tiempo más en reflejarse en la recuperación de los mismos. El riesgo ambiental de la desaparición de las bacterias está más asociado a la calidad de agua que a la baja, ¿no es cierto?, de esta. ¿Cuáles son los petitorios respecto de las partes? SQM solicita, su señoría ilustrísima, a este tribunal, primero que se declare ilegal la resolución exenta número 1485 de fecha 15 de diciembre del año 2017, que se deje sin efecto además la resolución así como en cada una de las medidas urgentes y transitorias dispuestas en la misma mediante los literales A, B, C, D, E, F y G del resuelvo primero del citado acto administrativo por haber transgredido, ¿no es cierto?, el artículo 48 de la LOSMA, y dice que en el improbable evento, ¿no es cierto?, que no se acoja esta petición, se pide en forma subsidiaria que se deje sin efecto lo dispuesto en la letra A del resuelvo primero de la resolución antes mencionada y que se condene en costa a la reclamada. Por su parte, la SMA señala que el petitorio del reclamo de autos pretende dejar sin efecto todas las MUT ordenadas, siendo que las alegaciones a las que se elevaron sobre la base del cuestionamiento solo dice relación con el literal A del resuelvo primero de la resolución exenta 1485 y por lo tanto pide a este tribunal que se rechace esa reclamación en todas sus partes, declarando, ¿no es cierto?, que la resolución exenta número 1485 es legal y fue dictada conforme a la normativa vigente. Todo esto con expresa condenación en costa. Es todo cuanto puedo informar. Muy bien, agradecemos a la señora relatora y entonces damos oportunidad para por la parte reclamante pueda alegar el abogado que vamos a pedir que se individualice para efectos de audio. Gracias, señor presidente. Julio García, por SQM-SA, parte reclamante. Básicamente me voy a referir primero a la delimitación del objeto de la reclamación,
la relación ha sido bastante completa y ha identificado 3 controversias entre las partes. En rigor, en esas controversias, las primeras 2 dicen relación más bien con toda la discusión que tiene que ver con el cumplimiento con el programa de cumplimiento, con el procedimiento sancionatorio, pero lo discutido aquí en rigor es la procedencia y los efectos de la medida urgente y transitoria, y por lo tanto que nosotros entendemos que no procede y que genera efectos más perniciosos que ajuste. ¿Qué no forma parte de la discusión? El contenido del PDC reclamado. De hecho, si me permite, señor presidente, voy a hacer referencia a un fallo del segundo Tribunal Ambiental que ha dicho en el rol 75 del 2015 que la presentación de un programa de cumplimiento no exige al regulador asumir la responsabilidad una vez que es rechazado. Por lo tanto, lo dicho en el programa de cumplimiento queda ahí y no puede ser utilizado para efecto de decir aquí se asumió una responsabilidad. El programa de cumplimiento es un instrumento que tiene una lógica particular. Me voy a referir a eso. Y el sancionatorio en curso tampoco es materia del programa de cumplimiento, perdón, de este alegato, ni de esta audiencia. El ejercicio de otros derechos o títulos que no son materia de la medida tampoco. A continuación, lo que se reclama es un acto que a nuestro juicio es un acto ilegal y ciertamente es arbitrario. Es un conjunto de medidas que, incluidas en la resolución 1485, conforman un todo. Es la medida de la letra A, nos referimos especialmente a esa medida, pero cada una de las demás literales dice relación y es información relevante para efectos de los dispuestos en la letra A. De hecho, al final, después de cada una de las medidas, se dice que la vigencia de las medidas está sujeta a ciertos estudios, y esos estudios, por ejemplo, se replican en la letra B. Respecto a la última medida, el estudio metagenómico dice relación con justamente la evaluación de efectos, que es pedido como uno de los requisitos para levantar la medida. Por lo tanto, es el conjunto de medidas lo que estamos reclamando. Evidentemente nos estamos refiriendo más a aquello que es objeto de la autorización de parte del tribunal. Y sostenemos que es ilegal porque infringe la ley orgánica de la superintendencia, en particular el artículo 48, también en su falsa aplicación el artículo 3 letra G, pero también entendemos que aquí hay un ejercicio de competencias que no le corresponden a la superintendencia y por lo tanto se infringe la ley 19.300. En particular el artículo 81, letra J, en cuanto se refiere a las facultades de interpretación, y todas las normas que rigen el sistema de evaluación de impacto ambiental, en términos generales. Decimos que hay indicios de arbitrariedad porque aun cuando se descartara la invasión de competencias por parte de la superintendencia hubiera adoptado esta decisión claramente dentro de su ámbito de competencia, aun cuando se considerara eso, en su aplicación, en la forma en que fundamenta la medida, vemos que esta carece de fundamento. Hay una serie de elementos, fundamentaciones que se hacen, que claramente dan cuenta de cierto grado de arbitrariedad en la decisión. Esta decisión ilegal y arbitraria ha sido adoptada primero por la vía de un expediente diverso, al que procede con el objeto de sustraer la medida, entendemos nosotros, del control de su señoría ilustre, de este ilustre tribunal. En primer lugar, el artículo 48, si vemos su tenor literal, dice cuando se haya iniciado un procedimiento sancionatorio. Y en este caso, la propia solicitud, en su punto 30, la solicitud de la medida, así como la propia medida en su considerando 33, dicen, abro comillas, en el marco de este procedimiento sancionatorio. Estamos en el marco de un procedimiento sancionatorio y todo se fundamenta precisamente porque hubo un rechazo de un programa de cumplimiento. Se dice por el artículo 48 que estas medidas son esencialmente temporales y que la renovación es por resolución fundada. No se admite la renovación, pero siempre con la autorización previa del Tribunal Ambiental atendida a la naturaleza de las medidas que se quiere adoptar. El artículo 3, letra G, por el contrario, las medidas urgentes y transitorias, son también para el resguardo del medio ambiente cuando la ejecución o operación de un proyecto o actividad genere daño grave e inminente a consecuencia de un incumplimiento grave. Podríamos decir están relacionados, tienen la misma lógica, pero lo que nos importa de esto es que la fundamentación que hace la superintendencia en su solicitud, en el punto 113 y en el punto 124 de su solicitud en particular, la superintendencia fundamenta la solicitud en el artículo 3 letra G con razones que podríamos denominar como utilitarias, para efectos de que no hacer ilusorio el objetivo de la medida que quiere adoptar. ¿Por qué? Porque en el fondo, como va a tener un plazo mayor a los 30 días, no es posible, digamos, optar por esa vía y para eso existiría la vía del artículo 3 letra G. Pero lo cierto es que el artículo 3 letra G no indica nada respecto a la limitación temporal de las medidas
Y se opta por parte de la superintendencia en que es posible elegir si ir por el artículo 3 letra G o por el 48. Y eso básicamente distinguiendo el tipo de medidas que quiera adoptar, la extensión. El efecto que tiene eso es que sustrae del control del tribunal, que es un control cada 30 días, y que de ninguna manera el artículo 48 no admite la renovación. Es posible renovar la medida si es que es necesario por más plazo, pero sustrae el control de la medida por un plazo bastante extenso. En este caso, la solicitud fue por 6 meses y la renovación que la superintendencia acaba de ingresar es por otros 6 meses. A continuación, también entendemos que es una actuación ilegal y arbitraria, dado que ha sido adoptada en forma extemporánea. Y por eso no se cumple a nuestro juicio el requisito de daño inminente. Lo que se pretende es que sea posible adoptar la medida primero, transcurrido como 19 meses alrededor desde que se realizaron las fiscalizaciones. Hubieron fiscalizaciones por parte de la superintendencia el año 2013, el año 2015. Esas fiscalizaciones, en particular el año 2013, constataron la existencia de la medida de mitigación implementada en los términos que indica contratado en los términos que fueron objeto de la formulación de cargo, y ese procedimiento sancionatorio ese procedimiento de fiscalización se terminó sin inicio de un sancionatorio. ¿Okay? Luego, en el año 2015, también se constata lo mismo, se inicia un procedimiento sancionatorio, hay una formulación de cargos, hay presentación de programa de cumplimiento, el programa de cumplimiento se evalúa por más de un año. Efectivamente hay sucesivas observaciones que hace la superintendencia y nuevas versiones, programas refundidos que presenta mi representada. Luego transcurren más de 6 meses entre el momento en que se pone término a la evaluación del programa de cumplimiento con el rechazo del mismo, resolución 9, y la adopción de la medida. Incluso hay una solicitud de un tercero de la medida y pasan 6 meses y no se adopta. Y en base a los mismos antecedentes, no hay nuevos antecedentes fácticos. Son los mismos antecedentes que estuvieron a la vista en la resolución 9 que se adopta la medida. Incluso más, en esa resolución 9 lo que encontramos principalmente es la referencia a una serie de nuevo conocimiento científico que no está asentado, que no está en ninguna parte se dice que este conocimiento asentado, se logra verificar eso, y luego una serie de disquisiciones teóricas. De hecho, el único antecedente nuevo, en rigor, que tiene la superintendencia cuando adopta la medida, cuando solicita al tribunal adoptar la medida y en definitiva la adopta, es un oficio de la Dirección General de Agua. Ofició la superintendencia, pero ofició para el solo efecto de que le informara sobre los derechos de los que disponía SQM. Y si vemos la solicitud y luego la medida, podemos constatar que la superintendencia utiliza esto para el solo efecto de, en el fondo, argumentar que esta medida no produce algún perjuicio a la continuidad operacional de SQM. Y eso le podrá importar a mi representada, pero no es parte de los requisitos que dice en relación con el artículo 48, a nuestro juicio. Y el 3 letra G, lo mismo, no es una consideración que haya que tener a la vista. Ese es el único nuevo antecedente que está en el expediente. Ahora, en cuanto a la extemporaneidad y el daño inminente como requisito, es necesario considerar también, señor presidente, si me permite hacer referencia a 2 fallos del segundo tribunal que han tenido, digamos, se han enfrentado a una situación similar con anterioridad. El rol S6-2013 y S8-2014 precisamente resolvieron que es inconsistente la urgencia de la solicitud, cuando se está pidiendo una solicitud del artículo 48, con el excesivo tiempo transcurrido desde que se verificaron los hechos. Y eso incluso cuando existe una situación de incumplimiento constatado. Así resolvió el ilustre segundo tribunal, para efecto de considerarlo. Por lo tanto, no se aprecia en este caso la proximidad de las consecuencias en circunstancias que la superintendencia ha tenido a la vista las modificaciones que realizó mi representada, a juicio de mi representada, de forma absolutamente razonable, informándolo, no de manera clandestina, informándolo los informes, tomó conocimiento de la superintendencia en fiscalizaciones, pero la superintendencia desde ese momento no ha adoptado ninguna medida. Y esto es importante porque resulta que lo que dice la superintendencia es que bastaría con el hecho de modificar una medida de mitigación que estaba establecida en la resolución de calificación ambiental para que se genere el riesgo, o sea, un riesgo abstracto. Si ese riesgo abstracto fue verificado el año 2015, ¿por qué esperamos hasta finales del año 2017 para poder adoptar una medida? Eso da cuenta de un indicio de arbitrariedad y más bien uno podría decir un indicio de que aquí no concurre el requisito de daño inminente. Y así lo debe haber apreciado la superintendencia durante todo ese largo tiempo.
Y luego sostenemos que la decisión también es ilegal y arbitraria porque ha sido adoptada sobre la base de supuestos erróneos. El considerando 80 en particular y siguiente dice que el incumplimiento que generaría el riesgo no es la modificación de la medida de mitigación en sí misma incluso, sino que es la inyección de agua sin contar con un sistema que permita controlar calidad, como se indicó en la relación. Se basa la superintendencia, a nuestro juicio, en supuestos que son erróneos. Lo dice el considerando 103, principalmente de la 1485. En primer lugar, hace una discusión respecto al objeto de protección. Y si uno mira el expediente sancionatorio y también este expediente, puede encontrar que la superintendencia ha ido realizando una especie de exploración sobre cuál es el objeto de protección en el caso de los puquíos. Son efectivamente ecosistemas complejos, pero lo cierto es que la superintendencia, por ejemplo, ha dicho primero que no eran estromatolitos, que estábamos hablando de bioevaporitas. Luego dice, por ejemplo, en el considerando 212, que estas biovaporitas como objeto fueron identificados por mi representada en un informe del año 2013. Después me voy a referir en particular a ese informe. Luego dice en el considerando 181 del informe que remitió la superintendencia a este ilustre tribunal, le informa que el objeto de protección también incluye, por ejemplo, los ambientes de estos ecosistemas microbianos. Se refiere a las biovaporitas nuevamente y el material genético. Ese es un primer supuesto erróneo, vamos a explicar después por qué. Luego, a continuación, dice que hay un incumplimiento grave de la obligación de controlar la calidad del agua de inyección. Primero, dice que hay un incumplimiento, y a mí me gustaría ver en la formulación de cargos dónde está, porque todavía no lo he logrado encontrar. Dentro de la formulación de cargo, en qué cargo específico está formulado ese incumplimiento. Y recordemos que en el caso, lo invocado, artículo 3, letra G, es necesario que el daño inminente sea por causa de un incumplimiento grave. Ese incumplimiento, dice la superintendencia, es el de controlar la calidad de agua. De hecho, la 1485 indica en el considerando 51 que uno de los incumplimientos que ha ocurrido en SQM y que presenta especial relevancia es el no haber controlado a la fecha la calidad de agua. Ahí está preciso. Ahora dice la superintendencia que este incumplimiento, o más bien esta exigencia de controlar la calidad de agua, primero dice emana expresamente de la RCA. Eso es una frase textual tomada del considerando 53. Luego en el informe lo varía un poco, ya no dice que emana expresamente de la RCA, como se indicó en la relación. En su informe indica a la superintendencia que se encuentra esta exigencia en lo indicado en el punto 4-4 del anexo 2 de la adenda 3. Y ahí efectivamente lo que encontramos es una serie de parámetros que deben ser objeto de control, pero control entendido como medición, como un parámetro de seguimiento. Y lo cierto, su señoría ilustre, es que estos parámetros son objeto de control. Efectivamente, el agua que es objeto de inyección es controlada en su calidad. Eso es efectivo. Pero lo que la superintendencia, cuando utiliza el verbo control, se está refiriendo no es el monitoreo. Se está refiriendo al manejo de esa calidad de agua, al hecho de que el agua que se está inyectando, en el fondo, mediante la aplicación de ciertas técnicas u operaciones, se logre una determinada calidad. No es el control entendido como monitoreo, como seguimiento, sino que es el control de manejo. Y de hecho, eso se puede apreciar claramente cuando haces referencia a la superintendencia a que mi representada precisamente habría reconocido en el programa de cumplimiento su obligación de control. Ahí recordemos lo que había dicho al principio. El hecho de asumir ciertas acciones en un programa de cumplimiento no quiere decir que se está asumiendo responsabilidad. Y lo cierto es que precisamente en la resolución 4, en los considerandos 215 y 216 del procedimiento sancionatorio del rol D027-2016, la superintendencia exigió que para que fuera aprobado el programa de cumplimiento había que incluir una medida que diga relación con el control. No es que mi representada esté de acuerdo en que tenía que asumir esa medida, pero lo cierto es que por la lógica de un programa de cumplimiento fue necesario asumir esa acción, la acción 1.9. Y la acción 1.9, es importante decirlo, no es simplemente asumir ciertos estudios, es asumir una forma de control. Si lo que se quiere es lograr una mayor evaporación, se van a necesitar pozas. Y ese tipo de medidas no son medidas que se puedan implementar pura y simplemente en un programa de cumplimiento, porque la superintendencia estará de acuerdo que este tipo de medidas
podrían desnaturalizar un programa de cumplimiento si se ejecutaran con el solo programa. Se requiere el ingreso al sistema. En un caso, se podría requerir el ingreso al sistema con cierta infraestructura, o por lo menos el análisis de pertinencia. Por lo tanto, lo que la superintendencia está pretendiendo, de cierta forma, es la modificación de la medida de mitigación contenida en el considerando 7.1.1. Eso es lo que busca, que se modifique. Y ahora, dijo antes, cuando rechazaba el programa de cumplimiento, que no era el instrumento apto para poder, el programa de cumplimiento para hacer validaciones, estimó que era demasiado dilatorio el proponer el ingreso al sistema, pero ahora pretende que se modifique el entendimiento del considerando 7.1.1, tanto en su objeto de protección como en la medida de mitigación propiamente tal, incorporando un ajuste en este punto. Y finalmente, el tercer supuesto erróneo que toma la superintendencia para adoptar la medida, para considerar que hay un daño inminente, es que dice que en el considerando 81 y 107 de la medida reclamada, dice que la inyección sin control puede generar un riesgo mayor que la no inyección, que la inyección. Y esto supone una jerarquización, y una jerarquización a nuestro juicio que es inadmisible. Lo que la superintendencia dice expresamente es que es preferible que estos puquíos o puquios se sequen, que cambien su calidad, que el hecho de que cambien su calidad. Se representa, de hecho, la superintendencia la desecación. Lo dice claramente, creo que en el considerando 81, se lo representa claramente y como un resultado posible de la medida. Es decir, el requisito de daño inminente tiene una medida, artículo 48, a juicio de la superintendencia, artículo 3, letra G. 3, letra G, dice resguardo del medio ambiente. Ese es el objetivo. Y el resguardo del medio ambiente, en este caso, se lo representa en los considerando 81 o 107 como una situación en la cual se va a producir una desecación de los puquios. Ahora, uno podría estar en algún evento de acuerdo técnicamente que quizás el avance de la ciencia lleva a que ya no es importante la calidad, ya no son importantes los niveles, es importante la calidad. Pero resulta que en este caso tenemos texto expreso. Tenemos a una autoridad ambiental, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que en su dirección ejecutiva, o sea, al más alto nivel de la institucionalidad ambiental previa a la 20.417, y después de una evaluación que se desarrolló por 2 años, donde participaron más de 25 organismos, con 3 adendas, después de una evaluación que en el fondo es rigurosa, llegó a determinar cuál era el objeto de protección, llegó a determinar cuál es la medida, el efecto que se produce, cómo se hace cargo de ese efecto con una medida de mitigación. ¿Cómo se ejecuta esa medida de mitigación? Se establece un plan de seguimiento y resulta que ahora en un procedimiento sancionatorio por el organismo que tiene que asegurar el estricto cumplimiento de la RCA, cambiamos objeto de protección, cambiamos la medida, se exige que se rediseñe esa medida, se pretende que un informe que fue entregado el año 2013, que el mismo considerando 8.2, tabla 13, se refiere al mismo indicando que es un informe que se realizará por una sola vez. Nos referimos al muy que ha sido nombrado varias veces el informe de Farías y Contreras, 2013. Estudio se realizará por una sola vez. Se pretende que modificó todo esto y modificó el plan de seguimiento. ¿Ok? Esos son los supuestos erróneos. Y lo cierto es que, primero, la RCA, como decimos, es clarísima. El considerando 7.1.1 dice que el objeto de protección, lo dice expresamente, es la biota acuática y la biota terrestre aledaña a los puquíos. Y la medida para hacerse cargo del efecto, que es la baja de niveles, producto de la extracción, es que se mantengan los niveles y se mantengan mediante la inyección. Luego, la RCA evaluó la calidad del agua de inyección. La superintendencia dice que hay una obligación de controlar, manejar la calidad del agua mediante alguna aplicación, alguna técnica. Lo cierto es que la RCA, o más bien en el proceso de evaluación del proyecto Pampa Hermosa, se evaluó este tema. Y cuando fue evaluado, como consta en la adenda 3, en particular la respuesta 6.3, se dice que el agua de inyección es de la misma calidad, sin perjuicio que la presenten los puquíos, pero más diluida, y que para esto es necesaria la evaporación, con lo cual se alcanzará la calidad química correspondiente. Pero este tema es evaluado en particular, y de hecho el anexo 2, que es citado varias veces, el anexo 2 de la adenda 3, en su página 33, concluye que la medida no genera cambios significativos en la calidad química, porque básicamente estamos hablando siempre de la misma calidad de agua. ¿Okay? Es un tema evaluado. La superintendencia puede entender, puede argumentar que precisamente por haberse cambiado de lugar los pozos de inyección,
acá se genera un cambio. Pero lo cierto, señoría ilustre, es que en este tema la RCA no contempla ningún tipo de obligación. Lo que contempla como diseño de la medida en particular es la necesidad de que haya una inyección. Y voy a decir más, el diseño conceptual de la medida es un diseño de reinyección. No está pensando tanto en la ubicación, es la reinyección. Y resulta que cuando se va a la implementación, no quiero entrar tanto en la argumentación de por qué se realizaron las modificaciones, pero cuando se va a implementar a terreno la medida, se descubre que en el punto que originalmente había sido previsto conceptualmente por la RCA, no resulta la medida. Y resulta que sí resulta en otro punto. Claro, se modificó sin autorización, eso es reconocido. Está reconocido el hecho de que se modificó y que no hubo una resolución de calificación ambiental que recayera sobre esos cambios. Fue informado, la superintendencia lo vio en fiscalización, recibió los informes, pero no hubo autorización. Pero otra cosa distinta es que se logró el objeto de protección, porque los niveles se mantuvieron. Y señoría ilustre podrá ver en el expediente, están acompañados, me parece que a fojas 829 a 832, los gráficos que muestran no los últimos 2 meses, como los que presenta la superintendencia en su última solicitud, no los últimos 2 meses, sino que toda la vida útil del proyecto, incluso antes del inicio de la operación, y también lo que pasa después, y va a ver cómo desde la aplicación de la medida los niveles bajan drásticamente, y cómo en el caso del Puquio 3 la conductividad sube drásticamente. Y eso es consecuencia directa, es cosa de apreciar todo el gráfico, consecuencia directa de la aplicación de la medida. Por lo tanto, efectivamente, acá hay una modificación de proyecto, no ha sido descartado, y si se ven los descargos se ve que hay un reconocimiento de los hechos, hay una modificación de proyecto, pero resulta que esa modificación tiene un fundamento. Ese fundamento fue informado y aunque se dijera no ha sido discutido el fundamento, se requiere una evaluación ambiental, lo cierto es que los niveles se mantuvieron. Y si vamos al considerando 711, ese es el objeto de la medida. Y tenemos que hablar del cumplimiento estricto de la RCA. No de las investigaciones que se han hecho, no del nuevo conocimiento no asentado, no de disquisiciones teóricas. A continuación también tenemos que decir que el artículo 3, letra G, reiterar más bien, invocado, requiere que el daño inminente sea consecuencia de un incumplimiento. Y por lo tanto, si estamos hablando en la medida de que el incumplimiento principal que produce esto es un incumplimiento consistente en no controlar la calidad del agua de inyección, y se está midiendo la calidad del agua de inyección, y a continuación la RCA no dice nada respecto a manejar la calidad, o sea, lograr que con un grado de evaporación tal que permita que sea exactamente la misma agua, nos parece que el presupuesto de la medida cae absolutamente. Además, la RCA también, este es otro aspecto que la superintendencia nos parece que no ha considerado, la RCA previó la necesidad de mantener la inyección incluso una vez terminado el proyecto. En la fase de abandono se requiere que, en base a criterios hidrogeológicos y asegurando mantener ciertos niveles o lograr ciertos niveles, se mantenga la inyección, y la estimación en el marco de la evaluación fue de alrededor de 8 años o 7 años más un año de seguimiento adicional. Por lo tanto, no podemos esperar que con el solo hecho de cortar la llave los Puquíos mantuvieran su nivel, porque la propia evaluación ambiental, que como dije se desarrolló durante 2 años con 25 organismos, muchos de los cuales tienen competencias técnicas indudables, se llegó a establecer de que era necesario mantenerla, la inyección. Eso está en el considerando 424, 4253 letra F, y en el considerando el mismo 711 de la RCA. En todos esos considerando se dice que al término de la aplicación de la medida deben cumplirse ciertos niveles, y por lo tanto no es suficiente con dejar de extraer para la operación, sino que es necesario seguir inyectando en la fase de abandono. Estos supuestos erróneos, como decíamos al principio, representan un ejercicio desmedido e ilegal de atribuciones que le corresponden a otros organismos. Como dije antes, a la superintendencia ha dicho que durante la evaluación del programa de cumplimiento, que cuando se proponían ciertos ajustes y validar ciertas cosas, se estaba desnaturalizando el proyecto. Cuando se proponía ir con una revisión del 2515 o cuando se proponía ir con un ingreso al sistema, se estaba tratando en el fondo de evitar asumir la responsabilidad y sobre todo de asumir en forma que era una medida dilatoria, básicamente.
De hecho, en la medida urgente transitoria, en la resolución 1435, el considerando 51 y 52 dice: no se pueden validar los cambios que realizó mi representada, porque esa valoración corresponde a una materia de evaluación ambiental. No obstante, la superintendencia, según lo que he expuesto hasta ahora, lo que pretende es interpretar primero, realizar un ejercicio de interpretación de la resolución de calificación ambiental. Ya no la mera aplicación para efectos de determinar si corresponde o no aplicar una sanción, si corresponde una medida, sino que directamente interpretar. En primer lugar, se dice que la obligación de controlar la calidad de inyección emana expresamente de la RCA, del considerando 53. Y luego se dice que es claro del sentido del anexo 4, del anexo 2 de la adenda 3, donde se habla de control como medición, y dice también la superintendencia a continuación, algunos considerandos más allá, de que lo dice como medición, como manejo. Dice textualmente: está claro que SQM no podía llegar e inyectar agua sin más. Con esos términos textuales. Está claro que no podía llegar e inyectar agua sin más. Entonces lo que se pretende la superintendencia es que se modifique la RCA en su considerando 711, tanto en la medida de mitigación, en su objeto de protección e incluso en el plan de seguimiento, como hemos dicho. Se podría discutir respecto a los nuevos antecedentes. Efectivamente, hay nuevos antecedentes científicos avanzados, el conocimiento de los puquillos, es importante saber cuál es la naturaleza, y mi representada está abocada a eso. Pero no es la sede un procedimiento sancionatorio para hacer ese tipo de discusiones. Es la sede para perseguir la responsabilidad que le cabe a mi representada por incumplimientos, infracciones, pero la sede es otra. Y eso lo sabe la superintendencia. Y eso está resuelto por la ley 19.300, no está resuelto por la ley orgánica de la superintendencia. Mi representada planteó en su momento el instrumento del sistema de evaluación de impacto ambiental en el marco del programa de cumplimiento, y eso fue rechazado en base a todas estas consideraciones que hemos puesto sobre la mesa. Señoría ilustre, este tribunal estuvo en terreno y pudo constatar que las medidas adoptadas además no son idóneas. La medida tiene que ser instrumental al objeto perseguido, tiene que buscar el resguardo del medio ambiente. Y en este caso, precisamente lo que ha pasado es que ha habido una baja drástica de los niveles. Y se podrá discutir si eso, desde el punto de vista científico, es correcto o no, es más importante la calidad. Pero en este caso tenemos la suerte de que hay un instrumento de la autoridad ambiental que dice qué es lo que tenemos que atender. Y luego hay una autoridad que puede revisar eso, pero no es la superintendencia. Ya hemos hecho referencia a los considerando a FOJA 829, 832 de estos autos, donde están los gráficos de los niveles y de la conductividad eléctrica. Ya hemos dicho que el objeto de la medida es el 3G, es el resguardo del medio ambiente. Se ha jerarquizado en los considerandos 81 y 107 de la medida, precisamente se ha jerarquizado la calidad sobre los niveles, y en la superintendencia ha traspasado nuestro juicio en forma inadmisible, competencias ajenas, se efectúa en contra de texto expreso de la RCA, y esto es un claro indicio de arbitrariedad, en definitiva, porque aduciendo un riesgo, primero, se citan antecedentes científicos. Como muestra, se habla todo el tiempo de biovaporitas, y nosotros le hemos consultado a nuestros expertos y revisamos los artículos que cita la superintendencia, y por ejemplo se cita mucho el artículo de Razuk y otros 2014, y resulta que Razuk y otros, que he citado para efectos de decir biovaporitas, no utilizan el término biovaporitas, y preguntamos por qué, y nos dicen porque no está asentado en el conocimiento científico. Ese término fue usado una sola vez en un trabajo no científico, no sometido a revisión de pares, no publicado en una revista científica. Y por eso que Razuk y otros, 2014, no utiliza el término biovaporita, primero. Segundo, se cita un informe, el de Faría y Contreras del año 2013, que se dice que es por una sola vez en la resolución de calificación ambiental, considerando 8.2, tabla 13, en la página 235 en particular. Ahí está, y dice: el estudio se realizará una sola vez, y más importante aún, el objeto del estudio, dice, es un análisis de ADN para identificar los grupos funcionales de bacterias presentes en los tapetes microbianos. Perfecto. Y su distribución en el norte de Chile. O sea, no estamos hablando de un estudio que va dirigido a cambiar la línea base,
como lo pretende la superintendencia. Es un estudio que va dirigido a estudiar comparativamente la situación de estos tapetes y la distribución en el norte de Chile, realizado por una sola vez. No modifica el plan de seguimiento. Y la resolución 890 tiene, considerando que sí modifican con posterioridad, pueden modificar el plan de seguimiento. Hay revisiones del plan de seguimiento en otras materias, pero en esta no, en particular no. A continuación hay una lectura parcial del seguimiento también, porque la superintendencia dice, por ejemplo, cuando rechaza el programa de cumplimiento y lo reitera cuando adopta la medida, de que el nitrógeno orgánico total ha llegado a niveles poco menos que catastróficos. Y resulta que en la siguiente medición, justo después de la resolución número 9 que rechazó el programa de cumplimiento, volvió a niveles basales en su medición. O sea, estos son parámetros que van variando y que tienen una fluctuación normal de este tipo de, probablemente de este tipo de ambientes extremófilos, como han sido denominados. Y finalmente, precisamente respecto al término de extremófilo, también es importante considerar que algo que es extremófilo no solamente es extremófilo en un sentido, sino que puede ser extremófilo en múltiples sentidos. De ese punto de vista, si la superintendencia considera y jerarquiza que es más importante la calidad y dice que la calidad, un cambio en calidad podría ser catastrófico, en cambio la desecación no, nos parece que no hace mucho sentido con lo que dice acá como extremófilo el concepto. Y para ir cerrando, su señoría ilustre, que parece que estoy en el tiempo, frente a lo indicado se tienen efectos negativos. Eso es lo que se está apreciando. O sea, hay una medida que se solicitó a su señoría ilustre, a nuestro parecer, no con toda la información, no entregándole toda la información a este ilustre tribunal. Se dio la autorización, se aplica la medida y transcurrido 2-3 meses tenemos la situación de unas bajas importantes en niveles y una alza importante en conductividad en el Puquio 3. Estos efectos son evidentes y, quiero decir, es precisamente lo que la RCA buscó evitar en el considerando 711. Y más aún, mi representada ha dicho repetidamente que esto iba a ocurrir, lo advirtió en el PDC, por ejemplo en la versión del 30 de enero, refundido en el punto 214, lo advirtió. En los descargos, páginas 21-24, advirtió que esto podía pasar. En sus presentaciones de 20-27 de noviembre de 2017, se lo advirtió a la superintendencia. Habían otras medidas que se podían adoptar quizás, incluso los estudios pueden ser importantes. Pero la medida principal, la que da origen a esto y que luego los estudios se utilizan para efectos de decir, solo en ese momento usted podrá alzar la medida, esa medida en el fondo genera efectos evidentes sobre los puqueos, sobre los niveles. En suma, se trata a nuestro juicio de un acto ilegal y arbitrario, ciertamente arbitrario, que no cumple los presupuestos legales, porque hay daño, ese daño es inminente, es como consecuencia, no hay daño, perdón, no es un daño inminente, no es como consecuencia del incumplimiento y finalmente no es ni una medida ni fundada, ni proporcional y sobre todo no es idónea. No sirve para resguardar el medio ambiente. En definitiva, los efectos, la única causa directa es precisamente la adopción de medidas desde el 15 de diciembre. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Puede alegar entonces por la parte reclamada el profesional que en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, que de la misma manera, para efectos de registro, le pedimos que pueda individualizarse. Muchas gracias, señor presidente. Emanuel Ibarra Soto, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente. Tengo una presentación que no sé si está cargada. ¿La presentación está cargada? Sí. Sí, es importante. Ahora sí, señor presidente, muchas gracias. Entonces, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, deduzco alegato en estos autos solicitando el rechazo de este reclamo
con costas en atención a los argumentos que expondré. Mi alegato, ministros, se va a dividir en 3 partes. Una primera parte va a estar destinada a acreditar que en este caso se han cumplido los requisitos para dictar estas medidas urgentes y transitorias. Una segunda parte destinada a hacerme cargo de las alegaciones de la empresa. Y una tercera parte destinada a mostrarles a ustedes la última información que hemos recibido, información que incluso se recibió a propósito de esta visita en el expediente de renovación, para mostrarles a ustedes el estado actual de los puquíos y mostrarles también nuestras conclusiones al respecto. En relación a la primera parte de este alegato, que es probar por qué se cumplen los requisitos de las medidas urgentes y transitorias, todos conocemos la ley. Aquí exige 2 requisitos: que se incumpla, ¿no es cierto?, de manera grave la RCA, y que de ese incumplimiento se genere una hipótesis de daño grave e inminente al medio ambiente. En cuanto al primer requisito, que se incumplió la RCA, ya estamos con testes, no hay controversia, Soquimich lo reconoce en esta audiencia también, se incumplió la medida de mitigación más importante del proyecto. ¿En qué sentido se modifica y cuáles fueron los alcances de esta modificación? Es lo que quiero expresar yo en las láminas que les voy a mostrar. Esta es una lámina que refleja de alguna manera el salar de Llamara. Como ustedes bien saben, este proyecto Pampa Hermosa tenía por objeto aumentar la producción de Soquimich y extraer más agua. Esa extracción de agua se saca de unos pozos que están al norte, que están representados por esos triángulos verdes, y se identifica, ¿no es cierto?, en la evaluación ambiental que esa extracción de agua puede afectar a los cuerpos que son los puquíos, N1, N2, N3 y N4, que están identificados en la parte posterior. Para hacer frente a este impacto ambiental se crea esta medida de mitigación, que es la barrera hidráulica, y el PAT, que es el plan de alerta temprana. ¿Cómo funciona la barrera hidráulica? Ahí tenemos un corte horizontal, la tierra, el nivel freático y el puquío. El impacto entonces se da porque ellos bombean agua y se forma un cono, ¿no es cierto?, que tiene la posibilidad de disminuir el nivel freático. Y el pozo de inyección lo que hace es justamente lo contrario, inyecta agua para que ese efecto de cono se contrarreste y se cuide, por tanto, el nivel de agua de ese puquío en relación a su calidad. Importante acá, ministros, es que en la evaluación ambiental, cuando se hace esta metodología de dónde ubicar los pozos de inyección, se identificó que este pozo de inyección tenía que estar en un punto medio entre el pozo de extracción y el puquío para generar esta barrera hidráulica. Por lo tanto, la ubicación del pozo no es baladí, no es un dato que no tiene importancia. Si volvemos al plan original, ¿no es cierto?, y ahí tenemos los puquíos ampliados, la RCA obligaba a Soquimich a construir 7 pozos de inyección que están representados con los puntos rojos y 5 pozos PAT. Respecto del puquío N3, al norte tenían que construir 4 pozos de inyección, puntos rojos, y 5 pozos PAT, que son los puntos amarillos. ¿Qué sucedió? Respecto del puquío N2, solo construyen 1, y agregan 4 que no están autorizados, y del puquío N3 solo construyen 2 y agregan 4 no autorizados a un costado. Primera observación, se rompe la lógica. Yo les indiqué que el pozo de inyección tenía que estar en un punto intermedio entre la extracción y el puquío. Acá se cambia la ubicación, y esa ubicación tiene una importancia trascendental en la calidad, porque la ubicación involucra una distancia. La empresa se compromete a que con el cumplimiento de esta medida de mitigación no se va a afectar la calidad del agua, porque con la distancia que tenían los pozos, esa agua se iba a evaporar, y con esa evaporación se iba a mantener la calidad del agua de inyección. Pero como cambian todos los pozos, las ubicaciones y las distancias, la lógica de la RCA se rompe. Y es por eso que nosotros identificamos que tenía la obligación de controlar la calidad, porque no se cumple con el supuesto de la RCA. En consecuencia, tenemos una empresa que modifica la medida de mitigación más importante de su proyecto, estaba inyectando agua en lugares no autorizados y sin hacer un control de calidad, porque se rompe la lógica que ellos habían propuesto y comprometido en la evaluación ambiental. Tenemos entonces el primer requisito de la medida cumplido. Acá hay un incumplimiento de la RCA de una medida de mitigación que para la superintendencia es grave. El otro requisito era que este incumplimiento produzca un daño grave inminente al medio ambiente. Respecto al requisito de gravedad, ministros, este va asociado, de acuerdo a la Superintendencia de Medio Ambiente, al objeto de protección. El objeto de protección acá
son las biovaporitas. Y me extraña que desconozcan este concepto, porque es verdad, no estaba sentado en documentos científicos, pero ese nombre lo da un informe que la propia empresa Sokimich ingresa a la dirección ejecutiva el año 2013, que es el Farías y Contreras. Farías y Contreras investigan estos cuerpos de agua, identifica que aquí hay unas bacterias especiales que están hechas de yeso, a diferencia de las endovaporitas que estaban de cal. Y por eso le da el nombre de las bioevaporitas. Estos organismos son extremófilos, como ustedes bien saben, solo se desarrollan en ambientes extremos de salinidad y de cantidad de agua. La significancia de estos ecosistemas es alta, son ecosistemas escasos no solamente en Chile, sino en el mundo. Representan las primeras formas de vida. Hay recursos de la NASA que están ingresados para estudiarlos. Incluso tenemos un acto oficial que es el Decreto Supremo 59 del Ministerio de Bienes Nacionales, que amplía la Reserva Nacional de la Pampa del Tamarugal justamente para proteger la biota acuática asociada a estos puquillos. Entonces es importante que tengamos presente que el objeto de protección son esta biota acuática asociada al puquillo y especialmente las biovaporitas, que es lo más característico. ¿Y por qué lo digo, ministro? Porque esto es importante, porque Sokimich nunca ha tenido claro el objeto de protección. Cuando ellos estaban evaluándose, ellos solo se querían preocupar del nivel del agua de los puquillos. Y la DGA les tuvo que decir, ojo empresa, preocúpese de la calidad del agua, porque aquí el objeto de protección es la biota acuática. Si ustedes revisan los alegatos de la causa R160 al segundo tribunal ambiental, el tribunal le pregunta a Sokimich directamente y les dice cuál es el objeto de protección de su medida de mitigación. Y en ese momento Sokimich dice los niveles de agua. Se le olvidó la calidad del agua y se le olvidó la biota acuática, que es la que estamos protegiendo a través de esta medida de mitigación. El siguiente requisito es la inminencia. Como ustedes bien saben, el daño inminente, la Corte Suprema ya lo ha dicho, en la sentencia Roll reciente, 61.291 del año 2016, que el daño inminente no es una hipótesis de afectación, sino una hipótesis de riesgo. ¿Cómo acreditó el riesgo la Superintendencia del Medio Ambiente? Yo lo podría identificar con 3 conceptos. Por incumplir la RCA, porque hay una incertidumbre de los efectos que provocó ese incumplimiento y porque hay indicios de posible afectación. Se incumple la medida de mitigación más importante del proyecto. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Y quiero leer con su venia, señor presidente, una pequeña frase de este fallo que les indiqué. La Corte Suprema dice: al haber reconocido la reclamante que se ejecuta un proyecto distinto al autorizado, tal circunstancia es suficiente para configurar un riesgo ambiental, siendo de carga del titular la prueba de lo contrario. Sin embargo, la superintendencia no se quedó con el solo hecho de que se incumplió la RCA. Aquí hay una incertidumbre porque hasta el día de hoy no sabemos cómo la modificación que ingresó Sokimich ha afectado las biovaporitas. Ese informe recién va a estar, de acuerdo al plan de trabajo que ellos mismos entregaron el 31 de julio del año 2018. Es decir, recién en esa fecha vamos a saber cómo la modificación de Sokimich afectó a este objeto de protección. Por lo tanto, tenemos una incertidumbre y en relación a eso, como superintendencia, creemos que era absolutamente aplicable el principio precautorio que nos obligaba a adoptar estas medidas urgentes y transitorias cuestionadas. El tercer concepto que yo les dije es que habían indicios de posible afectación. En los puquillos que estaban en la lámina anterior, de acuerdo a la RCA, el único puquillo con seguimiento era el puquillo N2. Y nosotros empezamos a analizar la información de seguimiento de ese puquillo y empezaron a crecer microorganismos que no son propios de estos medios altamente salinos. Empezaron a crecer microalgas. Hubo un aumento en la riqueza, un cambio de ensamble en los fitobentos y fitoplancton. Además, hubo un aumento en el nitrógeno orgánico total, como lo muestra este gráfico. Cuando empiezan a ejecutar la medida modificada irregularmente, el nitrógeno subió. Y este nitrógeno, de alguna u otra manera, si lo pudiésemos llamar, es el alimento justo de estas microalgas que no son los organismos propios de estos puquillos. Es verdad lo que dice el abogado de la reclamante, después el nitrógeno volvió a una situación normal. Pero eso no significa ni es sinónimo que en el pasado pudo haber generado un efecto en el puquillo N2. Sumado además que aquí hubo un aumento en la concentración de clorofila, que eso refleja que hay una alta actividad fotosintética, y en estas biovaporitas hay bacterias que no hacen fotosíntesis. Entonces habían indicios que nos indicaban que aquí las microalgas
estaban desplazando al objeto de protección que son las biovaporitas. De hecho, si el Cernapesca viera un aumento así de nitrógeno, va directamente al lugar porque hay un riesgo de proliferación de microalgas. Y reitero, las microalgas no son organismos propios de estos lugares, como lo reconoce el mismo estudio de Soquimich, año 2013, Farías y Contreras, que ellos ingresaron en cumplimiento de la RCA del punto 8.2 de esa RCA 890. Por lo tanto, ministro, nosotros creemos que se cumplen los requisitos para haber dictado las medidas urgentes y transitorias. Y estas medidas urgentes y transitorias, más que ser un gravamen real para la empresa Soquimich, es una medida de regularización. Nadie puede modificar una medida de mitigación sin tener la evaluación ambiental. Y si ustedes se dan cuenta, esta medida tiene por objeto suspender la medida que está modificada irregularmente y suspender el impacto, la extracción de agua, que se quería manejar con esta medida que se incumplió. Me haré cargo ahora de las alegaciones de la empresa que, como bien lo ha señalado la relatora, son en realidad y de acuerdo a los títulos del reclamo 5, que son las que ven en pantalla, y yo me voy refiriendo una a una de ellas para hacer sistemático este alegato. La primera ilegalidad que levanta Soquimich es que la superintendencia no consideró que Soquimich podía modificar esta medida de mitigación. Ellos dicen que estaban en el convencimiento de que esta medida de mitigación ellos la podían modificar a su voluntad. Y ahí quiero ser claro, su señoría, que eso no es efectivo. La RCA en ningún momento autoriza a Soquimich a hacer los cambios que introdujo a esta medida de mitigación. Ellos se respaldan para fundamentar esta posibilidad de modificar a su voluntad la medida en 4 disposiciones de la evaluación ambiental. En la adenda 3, en su anexo 2 y 6, y en el considerando 8.1 y 8.3 de la RCA. Esas 4 disposiciones habilitarían, según la empresa, a permitirle hacer estas modificaciones. Si ustedes revisan estas 4 disposiciones, ministros, se darán cuenta de que en ningún momento le permiten a Soquimich hacer los cambios que realizaron en esta medida. Estas disposiciones solo le permiten revisar los umbrales de PAT cada 2 años, verificar la relación de conductividad eléctrica con sólidos disueltos totales y actualizar su modelo hidrogeológico, pero en ningún momento le permiten a Soquimich hacer los cambios que introdujo sin autorización ambiental. Además que la interpretación que está planteando Soquimich es directamente contra ley. Acá el reglamento del CIA, el artículo 2, el literal G4 es claro. Si un titular va a modificar de forma significativa su medida de mitigación, tiene que ingresar al CIA. Acá se hizo esa modificación significativa, no ingresó al CIA, tenemos una situación antijurídica que se tenía que terminar con la dictación de estas medidas. Segunda ilegalidad que levanta Soquimich, esta supuesta infracción al principio de la congruencia, como lo explicaba la relatora, porque la empresa dice que nosotros dictamos una medida distinta a la que propusimos al tribunal. Y no entendemos cómo ellos levantan el principio de la congruencia aplicable a este caso, porque aquí lo que nosotros dictamos fue la medida que nos autorizó su señoría ilustre. Y a ustedes nos autorizaron la misma medida que nosotros pedimos, clausura de pozo y suspensión de inyección. La autorización de ustedes solo hizo 2 ajustes, que es la vigencia y la necesidad de un estudio de una universidad del Estado o reconocida por el Estado. Pero creemos que está lejos eso de significar una infracción al principio de la congruencia. La tercera ilegalidad que levanta Soquimich es que no se cumpliría con el requisito de la inminencia, porque ellos dicen que como superintendencia nos tardamos mucho tiempo en la fiscalización, ¿no es cierto?, y la dictación de la medida. Y lo primero que quiero aclarar es que la inminencia como requisito no se desacredita, no se anula por el tiempo que el servicio tarde en dictar la medida. La inminencia está asociada a un riesgo ambiental, a una situación contingente, y mientras ese riesgo exista, el requisito de inminencia se va a cumplir. Aquí la inminencia estaba, como yo les dije, asociada a 3 conceptos. Tenemos que se incumplió la RCA de manera significativa, tenemos indicios de posible afectación y tenemos incertidumbre de esos efectos que puede provocar los cambios de Soquimich, porque el informe recién va a estar a mediados de este año. Informe que por lo demás se va a generar gracias a estas medidas que están cuestionando, porque si estas medidas no se hubiesen dictado, ese informe de las biovaporitas jamás hubiese existido. Cuarta ilegalidad es la supuesta falta de motivación. Ellos dicen que no motivamos bien las medidas porque no hubo una nueva actividad de fiscalización en terreno.
La verdad es que para la superintendencia no es necesario que haya una nueva fiscalización en terreno. Nosotros teníamos la información para levantar esta medida. Es efectivo lo que dice el abogado de SQM, que nosotros oficiamos a la DGA, porque para dictar una medida proporcional también teníamos que ver los alcances que iba a tener la detención de la extracción de los pozos. Y se identificó que Soquimich podía seguir extrayendo, en virtud de otras RCAs, el caudal que se le iba a detener en la Pampa, en este cuerpo. Y por lo tanto, en ese análisis de proporcionalidad, nosotros oficiamos a la DGA. Y dice también que hay una falta de motivación porque creamos esta obligación inexistente, esta obligación de controlar el agua de inyección. Y nosotros creemos que nos sorprende que desconozcan la necesidad de controlar el agua de inyección, porque en la evaluación ambiental ellos lo reconocen como necesario. En la adenda 3, anexo 2.4-4, ellos hablan de la existencia de un sistema de control de caudal de inyección donde van a monitorear la conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales. La autoridad ambiental de la época no le pone la obligación expresa de tener el sistema de control de calidad, porque ellos se comprometieron a que con la ubicación de los pozos y la evaporación que se generara con la distancia que existía, esa calidad no se iba a afectar. Pero como cambiaron todos los pozos, cambiaron todas las distancias, ese supuesto no se da. Y es por eso que nosotros creemos que es absolutamente necesaria y exigible el control de la calidad del agua. Quinta ilegalidad, Soquimich alega que las medidas urgentes y transitorias no son proporcionales. Dice que no son proporcionales en relación al artículo 48, inciso segundo de nuestra ley, porque no son proporcionales a la infracción ni a las circunstancias del artículo 40, y nosotros queremos decir de nuevo y reafirmar que ese inciso no aplica a las medidas urgentes y transitorias, aplica a las medidas provisionales y preprocedimentales. Acá estamos en un escenario de procedimental y en un escenario de medida urgente y transitoria. Y esa diferencia ya está sentada por una sentencia firme dictada por el Segundo Tribunal Ambiental en la causa R-116-2016, donde hacen esa diferencia de que el artículo 48, inciso segundo, no aplica a las medidas urgentes y transitorias. Eso no significa que las medidas urgentes y transitorias no tienen que ser proporcionales, por supuesto que sí, pero el examen de proporcionalidad se hace en relación al riesgo que estas medidas tienen que enfrentar. Además, Soquimich dice en relación a la quinta alegación que estas medidas no son proporcionales porque, como hemos escuchado, han generado un efecto peor del que se quería evitar, porque los niveles de agua han bajado incluso a los umbrales mínimos de la RCA. Esto refleja nuevamente que a Soquimich lo único que le interesa son los niveles de agua. Se están olvidando nuevamente de la calidad del agua, que es muy importante, y se están olvidando nuevamente de las biovaporitas. Acá la superintendencia siempre tuvo presente que los niveles de agua iban a bajar, porque si nosotros deteníamos la extracción en los pozos del sector norte, el efecto en los Puquillos no se iba a tardar días ni semanas en reflejarse, se iba a tardar meses. Teníamos claro que los niveles de agua no iban a bajar. Pero sabemos que estos ambientes están acostumbrados a estos procesos de desecación, y no es un antecedente y una conclusión arbitraria de la Superintendencia del Medio Ambiente. De hecho, quiero citar un antecedente que no habíamos mencionado a la fecha, un estudio del Ministerio del Medio Ambiente que se denomina Guía para la Conservación y Seguimiento de los Ecosistemas Microbianos Extremófilos, que estudia justamente estos objetos de protección. Y su señoría, esta guía del Ministerio del Medio Ambiente dice expresamente: estos ecosistemas microbianos extremófilos poseen una extraordinaria resistencia a los procesos de desecación, lo dice expresamente. Pero en cuanto a la calidad, este mismo estudio del Ministerio dice: una disminución en la carga iónica, es decir, un cambio de la calidad del agua, puede producir la disolución de los minerales de yeso que estructuran estos ecosistemas microbianos extremófilos. Es decir, tenemos un antecedente oficial, un estudio del Ministerio del Medio Ambiente, que es el que determina que aquí, respecto a este objeto de protección, las biovaporitas, tenemos que tener un criterio sobre otro, que es la calidad por sobre la cantidad de agua. Porque la cantidad de agua y la desecación se asimila a un proceso natural, que incluso la misma empresa lo reconoce. Si ustedes revisan la evaluación ambiental, Soquimich dice: estos Puquillos están sujetos naturalmente a procesos de desecación. Pero en relación a la calidad, no. Estos microorganismos viven solamente en medio ambientes altamente salinos.
En las últimas presentaciones de Sokimich ellos han querido que se suspenda la medida, que es volver a inyectar. Nosotros creemos que con los últimos antecedentes que tenemos a la fecha, eso no es necesario. Y voy a ahora mostrarles los gráficos, de acuerdo a la última información que hemos recibido, tabulando. Van a haber 4 gráficos, uno por cada puquío, y se va a analizar cómo ha ido evolucionando los niveles de agua y la conductividad eléctrica, que es la que mediría, ¿no es cierto?, de alguna manera la calidad del agua. Respecto al puquío número 1, la línea amarilla marca el inicio de las medidas. La línea naranja y la línea roja marcan el mínimo y el máximo de conductividad eléctrica. Y la línea naranja con puntos al final es la conductividad eléctrica real. Acá la RCA no puso un mínimo de niveles de agua, entonces no hay con qué compararlo, pero es efectivo. Los niveles de agua han ido bajando desde las medidas. Si ustedes se dan cuenta, la conductividad eléctrica siempre ha estado bajo el mínimo de la RCA. Y con la medida empezó a bajar y ahora recién en los últimos días de febrero se empezó a estabilizar. Si nosotros permitimos que se inyecte agua de nuevo, es decir, que se restablezca la medida, como no tenemos control de la calidad del agua que se está inyectando, ese caudal va a ser un caudal de disolución. Y la conductividad eléctrica va a empezar a bajar más. Y nosotros creemos que eso es lo que queremos evitar justamente. En el puquío N2, acá tenemos un mínimo de nivel de agua. El nivel mínimo de RCA de nivel de agua está con las pequeñas franjas celestes. Acá desde la medida, efectivamente, a partir de febrero, pasamos el mínimo nivel de agua que establece la RCA. Y la conductividad eléctrica, que mide la calidad, si ustedes también se dan cuenta, la conductividad real siempre estuvo bajo el mínimo de la RCA, que es la línea roja. Pero con la medida, esa conductividad eléctrica ha ido al alza. Si nosotros hoy permitimos que se inyecte agua en este puquío, como no hay control de calidad, esa agua va a ser un caudal de disolución que va a volver a bajar la conductividad eléctrica, alejándola más del mínimo de la RCA. El puquío N3 es el que presenta mayor dificultad y datos, digamos, más extremos. Si ustedes se dan cuenta, la línea celeste, ¿no es cierto?, ya al inicio de la medida, con la medida, bajaron los niveles al mínimo de la RCA y la conductividad eléctrica se disparó. Si ustedes se dan cuenta, la conductividad eléctrica siempre ha estado sobre el máximo de la RCA. El máximo de la RCA es la línea naranja que está en el extremo inferior, y la conductividad eléctrica real es la línea naranja que va sobre eso. Siempre ha estado sobre la RCA. Acá nosotros podríamos hablar de una situación de que podría ser recomendable quizás inyectar agua para bajar esa conductividad eléctrica. Sin embargo, nosotros a la fecha creemos que todavía eso no es necesario, porque esos límites de conductividad eléctrica, este ecosistema ya lo había mostrado ante este puquío. En el informe del año 2013, el Farías y Contreras, que ingresaron a la dirección ejecutiva, hay justamente datos de conductividad eléctrica de este puquío, y este puquío ya había mostrado conductividad eléctrica por sobre ese límite que vemos ahí. El límite que vemos ahí es 175.800 microsiemens aproximadamente, y en el estudio que ingresó Sokimich el año 2013 ya habíamos alcanzado a 191 microsiemens de conductividad eléctrica. Sin embargo, ¿qué quiero decirles, ministros? En este caso, en caso de renovarse la medida, nosotros lo que queremos hacer con la empresa Sokimich es pedir mediciones de conductividad eléctrica cada 10 días, no mensualmente, y también un consolidado histórico. Y aquí quiero ser claro, nosotros vamos a guiarnos por un criterio de razonabilidad. Si con esta nueva información que recibamos de la empresa nos damos cuenta que este puquío se sigue comportando de una manera normal y que la situación con medida es peor que la situación sin medida urgente transitoria, vamos a pedir la modificación que corresponda en la oportunidad que corresponda y sobre la base de la información analizada. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Porque, lo vuelvo a repetir, ese pic de conductividad eléctrica ya lo había vivido este ecosistema. Cuando la conductividad eléctrica está en ese nivel, la sal está tan concentrada que empieza a precipitar. Y las biovaporitas justos se empiezan a formar con la precipitación. Entonces ese es un antecedente que queremos evaluar, pero les repito, si identificamos con la nueva información, con el cuarto reporte que nos llegue de Sokimich, que esta situación se mantiene igual, la superintendencia va a pedir el cambio de la medida como corresponde. El puquío N4, los niveles mínimos de agua bajaron, ¿no es cierto?, desde el umbral mínimo de la RCA, y la conductividad eléctrica, si ustedes se dan cuenta, antes de la medida estaba al borde inferior, en el casi el límite inferior, y gracias a la medida se ha ido recuperando. Nosotros creemos que ahora la conductividad eléctrica y la calidad del agua está mucho más saludable para efecto de las biovaporitas, y por lo tanto aquí tampoco se justifica volver a inyectar agua.
porque si volvemos a inyectar, como no hay control de calidad, va a ser un caudal de disolución que va a volver a tender la conductividad eléctrica al límite inferior. En ese sentido, su señoría ilustre, quiero hacer presente que hoy día entregamos un téngase presente, no en este expediente, sino en el expediente de renovación, mostrando un análisis detallado de esta información. ¿Qué quiero decir al respecto? Que nosotros, en ese sentido, insistimos en la renovación de la medida, pero lo vamos a insistir con solicitudes de información más periódica y reiterándole a ustedes que si nosotros vemos respecto al puquillo N3 u otro puquillo que sigue un comportamiento normal, la vamos a pedir la modificación. ¿Por qué pedir la modificación de la medida y volver a autorizar la inyección no es tan fácil? Porque la medida está modificada y es una conducta irregular. Si nosotros como autoridad permitimos que se vuelva a inyectar, estaríamos permitiendo que se ejecute una medida irregular que refleja una situación antijurídica. Entonces, si nosotros vamos a permitir eso, tenemos que estar en un convencimiento real de que la situación con medida es peor a la sin medida. Y ese convencimiento es el que queremos lograr con la nueva información que le pidamos a la empresa en un escenario de renovación. Ya para ir terminando mi alegato, su señoría ilustre, creemos que en este caso se cumplían los requisitos para dictar estas medidas urgentes y transitorias. Y les vuelvo a reiterar la idea, estas medidas urgentes y transitorias son unas medidas de regularización. La empresa no puede ejecutar una modificación de una medida de mitigación tan importante sin autorización ambiental. ¿Qué hace la superintendencia? Le suspende esa medida. Le suspende porque tenemos incertidumbre, porque recién a mediados de año vamos a ver qué ha pasado con el ecosistema con esta modificación. Y es por eso que nosotros tenemos un criterio de razonabilidad, que cuando tengamos certeza de que estos cambios no han producido efectos en el medio ambiente, es que vamos a atender de alguna u otra manera a enfrentar esta situación de forma distinta. Pero reitero, las MUT, las medidas urgentes y transitorias, solo están regularizando una situación antijurídica que creó la empresa con su modificación sin autorización. En relación a todo lo señalado, su señoría, solicito nuevamente el rechazo de este reclamo con costas. Muchas gracias. Pues bien, no se nos debe olvidar a los magistrados de los tribunales ambientales que las partes tienen un derecho a poder hacer rectificaciones de hecho, no de derecho que signifiquen el desarrollo propio de los alegatos, así que dejamos en este punto respecto a las afirmaciones que hubiere hecho o efectuado la otra de las partes, si quieren hacer uso de esta atribución. ¿No? Por este lado no. ¿No? Solo una rectificación, se habla del artículo 2, letra G.4, respecto a los incumplimientos de mi representada, pero estos incumplimientos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de esa norma, solo eso. Conforme. Y también la misma norma sobre vista de la causa señala la posibilidad de que los magistrados puedan hacer algunas consultas con respecto a aspectos de hecho y de derecho. Así que dejo a mis colegas si alguno de ellos quisiera hacer alguna consulta al respecto. ¿Don Mauricio? Sí. ¿Sí? Acercamos el micrófono. Al colega de la empresa, reclamante, usted señala que la propia RCA dispuso que Soquimich no solo podía, sino que debía, y voy a citar la expresión, actualizar y validar el modelo, hablando del modelo hidrogeológico. Para yo lograr comprender cuál es el alcance de esa obligación de actualizar y validar el modelo hidrogeológico. Si nos pudiera explicar. Sí, esa expresión en particular, porque yo no me refería a lo que sí fue mencionado por la relación, fue mencionado por la otra parte, yo no me refería a la justificación de los incumplimientos, sino que utilicé la expresión del modelo hidrogeológico para efectos de decir que los criterios hidrogeológicos debían ser considerados para la reinyección en la fase de abandono. Por lo tanto, una vez terminada la extracción para efectos de operación, debían considerarse los criterios hidrogeológicos para mantener la inyección por el tiempo que fuera necesario, estimado en la evaluación en 8 años. Pero yo no entré en la discusión del modelo hidrogeológico. O me pareció por lo menos no haberlo visto. Perdón, solo como indicaba al principio, mi objetivo no era entrar en la discusión respecto a la
justificación o no de los cambios, solo hizo una referencia breve a que los cambios se habían hecho informando, etcétera, pero que en el fondo era un tema, y como dijo la contraparte, era un tema que efectivamente ya está asentado, hay los hechos, por lo menos, los hechos infraccionales están reconocidos. Ya. Y respecto a eso mismo, ese mismo punto, el colega Ibarra tiene algo que decir, porque usted sí señaló Sí, respecto de no validar, sino que actualizar el modelo. exactamente. Efectivamente, la RCA le impone a Sokimich la obligación de ir actualizando este modelo hidrogeológico a través del levantamiento de información, ¿no es cierto?, que va relacionado con cómo se va ejecutando la medida. Y si ustedes ven el reclamo, Sokimich dice: cuando yo fui recibiendo información, me di cuenta que tenía que cambiar la medida porque no me estaba funcionando mi pronóstico original. Y sobre ese punto yo que quiero recalcar: si Sokimich, al andar la medida, se da cuenta que su metodología original no le funcionó, era justamente la situación que generaba la obligación de llevar esa modificación a el CIA. El colega decía: el reglamento entra en vigencia después, pero ese reglamento solo expresa criterios de cambios de consideración. Pero la obligación de evaluar modificaciones está en la ley 19.300 en el artículo 8, mucho antes de la vigencia de ese reglamento. Colega de la SMA. Aquí se ha, bueno, el colega García plantea uno de los puntos que llama la atención al tribunal en orden a que en los años 2012-2013 la SMA ya habría tomado conocimiento Sí. del comportamiento de esta variable. Sí. Y no dijo nada aparentemente. Luego, con ocasión de otra fiscalización en el año 2015, recién ahí se incoa el sancionatorio. Así es. ¿Estaban los antecedentes en esa oportunidad, año 2012-2013, como para haber iniciado allí el reproche a la empresa? ¿A la empresa? Es importante hacer esa línea del tiempo y diferenciar. En el informe del año 2013, el informe de fiscalización, se va al proyecto Pampa Hermosa y se fiscalizan otras materias, no se fiscaliza el cumplimiento de la medida. Sí se mide el nivel de los puquillos, pero se levanta como dato. Pero no hay una fiscalización formal del cumplimiento de la medida. La fiscalización formal del cumplimiento de la medida viene a propósito de las denuncias del 2015, del Consejo Regional y de otras denuncias ciudadanas. Y ahí es donde se genera el informe del año 2015, donde ahí precisamente se aborda con todos sus alcances si se cumplió o no esta medida, y ahí es donde se levantan realmente los incumplimientos a la medida en los términos que se formularon los cargos. Perfecto, colega. Muchas gracias. ¿Sí? Solo una acotación sobre ese punto. La superintendencia en sus escritos, creo que en el informe, y lo acaba de repetir el colega, indica que en ese momento solamente se fue como de excursión a ver los niveles y a aprender un poco cómo se hacía fiscalización. Pero lo cierto es que sí se fiscalizó. De hecho, en el informe de fiscalización queda claramente establecido que se constató la presencia de 6 de 7 pozos de inyección. Se habla de 6 o 7 pozos. O sea, los constataron, existían, ¿dónde están localizados? Y luego se dice que esos pozos son coherentes con lo informado en el informe del programa del Plan de Seguimiento Hidrogeológico número 4. Desde el informe 2 se estaban reportando las modificaciones a eso en función de las razones técnicas que tenía mi representado. Pero eso fue analizado por la unidad de fiscalización, no fue una mera excursión a los puquidos, digamos. Bueno, justamente eso era porque se estaba levantando esa información, a eso es a lo que me refiero. Efectivamente se va a los puquidos, y ahí la acta es clarísima. Lo que sucede es que no se hace el contraste, no se hace el ejercicio jurídico de analizar si eso implicaba cumplir o no la medida de mitigación. Eso no se hizo en esa fiscalización, se hace a propósito de las denuncias del 2015. Está ahí esta fase entre fiscalización y procedimiento sancionatorio. Y sancionatorio propio de la SMA, que ahí algo faltó. Los tiempos. A ver, vamos a ver. Me imagino, colega García, que propio del CIA, el modelo hidrogeológico lo definió la empresa con la información que se tenía en ese momento.
¿existe en la RCA, quedó espacio en la RCA de incerteza científica que obligase a la empresa a hacer nuevos estudios, hubiese un seguimiento? Sí, ciertamente, señor ministro. No tengo los considerando a mano, pero efectivamente es un poco lo que se dijo en la relación, también lo dijo el colega. Toda la argumentación que en su momento, digamos, en el marco de la reclamación, sobre todo del programa de cumplimiento de los descargos, etcétera, los cambios los hizo mi representada en el entendimiento de que la RCA le llevaba por el modelo hidrogeológico precisamente, pero en general por la información que había sido muy de diseño del proyecto, pero no de terreno, se sabía muy poco de estos sistemas en ese momento, a ajustar. Por ejemplo, se dice, se va a inyectar cierta cantidad, se colocan ciertos umbrales, pero esos umbrales, una vez que en el fondo se vaya desarrollando el proyecto, pueden ser ajustados. Y por eso se contempla la posibilidad de revisar el modelo hidrogeológico, se contempla la posibilidad incluso de modificar el plan de seguimiento, y lo cierto es que en el marco de la pasada, digamos, de un sistema a otro, lo que antes, digamos, los titulares hacían sin ningún tipo de feedback de la autoridad, ahora efectivamente en este nuevo modelo se dice, oiga, usted debería haber pasado por la autoridad, debería haber obtenido una validación, y en eso podemos estar plenamente de acuerdo. Mi representada hizo los cambios de los pozos, lo que se indicaba en una de las gráficas, que ya no están, digamos, entre la inyección y los puquillos, se realizaron porque se estimó que en ese punto no era efectiva la medida. Y por eso se movió a otro lugar, entendiendo que la distancia seguía siendo la misma. Son 500 metros en cada caso. Es la misma distancia. Pero efectivamente la RCA contemplaba, y también lo consideraba, sobre todo los anexos 2 y 4 de la adenda 3, la posibilidad de revisar tanto la medida de mitigación como el plan de alerta temprana, y en términos generales existe una cláusula en la RCA que se refiere a la revisión del modelo hidrogeológico. Una última pregunta. Si esta situación hubiese ocurrido posterior a la modificación del reglamento, ¿usted cree, colega, que esto constituye un cambio de consideración y se hubiere a juicio suyo, por su opinión, hubiese debido ingresarse a lo menos una consulta de pertinencia? Es difícil saberlo a ciencia cierta, o sea, no es un aspecto que en el fondo nosotros en los descargos partimos reconociendo el hecho de la modificación, y por lo tanto no nos hemos abocado a ese aspecto en particular. Ahora, el criterio de cambio de consideración considera la magnitud de los impactos. En este caso, las modificaciones que hizo mi representada las hizo justamente para cumplir con el objeto, la mantención de los niveles. No es la mantención de los niveles per se, sino en cuanto se establece en la RCA que permite que el objeto de protección se mantenga. Y el objeto de protección no son los niveles. No podemos, yo dije claramente, el objeto de protección, lo leí, es la biota acuática y la biota terrestre aledaña a los puquillos. Por lo tanto, en esos criterios de cambio de consideración, dado que, utilizando un poco para el nuevo reglamento, utilizando el criterio del G3, ¿cierto?, que habla en el fondo de considerar la magnitud, la duración, la extensión de los impactos, de ese punto de vista, dado que habían antecedentes científicos que decían, si usted coloca los pozos en este otro lugar, mantiene los niveles tal como fue indicado en la RCA, entendemos que no era una modificación de consideración. Incluso más, las modificaciones son anteriores también, o gran parte de las modificaciones, podríamos decir, gran parte de las modificaciones, por lo tanto, por lo menos aquellas que dicen relación con el Puquillo 1, que se modificaron, digamos, a la parte oeste del Puquillo 2, son anteriores a la declaratoria de reserva de la Reserva Pampa del Tamarugal, la ampliación del decreto 59. Las que son posteriores son las respectivas al Puquillo 4, que se ubican pozos al oeste del Puquillo 4. Se mantienen dos pozos, eso sí, en el Puquillo, o un pozo en el Puquillo 3. ¿Por qué? Porque se sabe, a partir de la nueva información hidrogeológica, que hay una desconexión entre ambos Puquillos. Por lo tanto, lo que se está inyectando al norte del Puquillo 3 no está llegando al Puquillo 4. Y esa información está entregada a la superintendencia y fue valorada en su momento, nos imaginamos, por el organismo fiscalizador. Pero ese es el motivo por el cual se realiza la modificación, y precisamente se logra mantener con eso los niveles. Entonces, entendemos que hay que introducir ese elemento, digamos, de cambio de consideración que alude a una significancia. No todo cambio
es necesario someterlo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo sé que la superintendencia tiene una opinión distinta y hace, digamos, un uso extensivo del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero en nuestro entender, para el servicio de evaluación ambiental no debiera ser así. El sistema de evaluación ambiental se basa en criterios de umbrales de significancia y, por lo tanto, este instrumento debe ser utilizado para aquellos casos en que realmente hay nuevos impactos. Y en este caso, por el contrario, son medidas que en el fondo respetan el mismo diseño conceptual. Hay una inyección de agua que permite mantener los niveles. Y en el trayecto se mantienen las mismas distancias y se logra la evaporación que es buscada y que es señalada en el 4.4 del anexo 2 de la adenda 3. Ministro, Sí. Nosotros queremos reafirmar el hecho de que cuando una empresa modifica la medida de mitigación más importante de su proyecto, es evidente que es una modificación que tiene que ingresar. Los cambios que introdujo Sokimich no respetan la metodología que levantaron en la evaluación ambiental, porque como yo les expliqué, el pozo de inyección tenía una ubicación exacta en un punto intermedio. Acá las distancias pueden ser parecidas, pero están en el sentido contrario. Y eso también que le quitó validez al PAT y le quitó validez a la declaración de que el agua y la calidad del agua se iba a mantener, porque como las distancias son en sentido contrario y otras direcciones, la evaporación iba a ser distinta y ya no se podía garantizar que la calidad fuera la misma. Perfecto. Muchas gracias. Esto con cuidado. Abogado García. Entonces, para ratificar, porque les voy a hacer a ambos abogados ya la misma pregunta, precisar, ¿cuál es el objeto de protección según la RCA? Sí. Señor ministro, si me permite leer el objeto de protección, porque está expresamente señalado en la RCA, este corresponde a la biota acuática y terrestre aledaña a ellos, con referencia a los puquíos. Si me permite la frase completa, se habla de la medida de mitigación para disminución del nivel superficial de agua de los puquíos. Si se fija, yo no estoy haciendo referencia al nivel superficial de los puquíos como objeto de protección. Durante la etapa de operación, la medida específica consistirá en la implementación de una barrera hidráulica. La barrera estará orientada a minimizar los impactos secundarios que tendrá la extracción sobre los sistemas bióticos presentes en el área de influencia, lo que permitirá mantener los niveles de agua, no son los niveles de agua del objeto de protección, superficiales de los puquíos, de tal forma de no afectar la biota acuática y terrestre aledaña a ellos. En este mismo párrafo se menciona sistemas bióticos, pero luego en específico, para decir qué es lo que se busca en el fondo resguardar, se especifica biota acuática y terrestre aledaños a ellos. ¿Abogado? La respuesta es esa, es la biota acuática, y es importante indicar que considerando 8.2 de la RCA de Sokimich, les ordena que entreguen un informe para identificar cuáles son los organismos filogenéticos más característicos de este lugar. Y el objeto de protección se termina de precisar el año 2013, cuando ellos ingresan a la dirección ejecutiva el informe que determina que los organismos filogenéticos que tenemos que cuidar en estos ecosistemas acuáticos son las biovaporitas. Perfecto. A propósito de lo mismo, si la RCA es clara en decir biótica acuática y terrestre, ¿cómo mantiene la biota terrestre si va disminuyendo el nivel de agua en el Puquío? Es que las disminuciones de los niveles de agua también está asociado a los cambios estacionales. Y en ese sentido, el fenómeno de desecación, que es natural que viven estos cuerpos de agua, también irradia en la biota terrestre. Y es por eso que van de la mano finalmente. Y este proceso de desecación como perturbación natural también se ha de alguna manera levantado, tanto respecto de la biota acuática como la biota terrestre. Perfecto. Si tenía una pregunta al respecto, pero la hizo ya el ministro Oviedo. A propósito de la interpretación de la SMA, de la modificación sustancial de la RCA, ¿se oficia por parte de la SM, en este caso al CEA, ¿ya?, respecto de alguna interpretación de ese punto en particular?
Ese es un análisis que está pendiente y que va a ser finalmente para acreditar la infracción de elusión, que es uno de los cargos, el cargo 7 efectivamente, que se le formuló a Sokimich, pero eso es parte ya del sancionatorio y de la investigación del sancionatorio mismo. Ya, pero a la fecha eso, a la fecha, no se ha hecho todavía. No, todavía no. Okay. Otra pregunta, cuando se refiere esquemáticamente, ¿no es cierto?, a la equidistancia, es que no logro comprender, porque a juicio mío equidistancia suena como a la mitad, ¿ya?, entre la extracción y la reinyección, ¿ya? Pero por lo que se ve en los esquemas, esto está bastante más cerca, ¿ya? O sea, la reinyección está bastante más cerca. Claro, sí. ¿No es cierto? Sí. Es así. Efectivamente, hay más que un punto justo intermedio, es un punto medio. Ese es el entre el puquillo y los pozos de extracción, que no necesariamente tiene que ser la misma distancia entre el pozo de inyección y la extracción y el puquillo, sino que es entre. Perfecto. Otra consulta, ¿cómo se puede controlar la calidad de inyección en cada puquillo? Sí. ¿Ya? ¿Cómo se puede controlar la calidad, ¿ya?, del agua de inyección en cada punto de inyección para los puquillos, teniendo una sola aducción desde la extracción hacia el sector de puquillo? ¿Cómo se hace eso? Ahí la empresa en las presentaciones post medida urgente y transitoria identificó las posibles formas. Y ahí identificó una forma que es usando de nuevo el sistema de la evaporación, que es justamente evaporar agua para que la sal esté más concentrada y de acuerdo a ese caudal con sal más concentrada inyectar. Aquí lo importante es que vamos a tener que tener una inyección diferenciada por puquillo, porque la necesidad de calidad va a ser distinta en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. También identificó otro sistema que era implementar derechamente un sistema que pudiera agregar sal a el caudal que yo estoy reinyectando y sobre la base de eso volver a inyectar a los puquillos. Pero vuelvo a decir que va a ser necesario para que ese sistema sea adecuado, que va a tener que diferenciar, ¿no es cierto?, entre el agua que va a llegar al puquillo 1, 2, 3 y 4 por la necesidad distinta de cada uno de ellos. Ya, eso es la lógica, que se sabe cuál es la calidad original que viene naturalmente hacia cada puquillo, ¿no es cierto? Y entendiendo también la conexión. Entendiendo también que, claro, que la van a estar monitoreando, porque ahí la RCA dice que tienen que estar monitoreando la conductividad eléctrica y los sólidos disueltos totales. Ahí también hay que hacer un alcance, porque la conductividad eléctrica, ¿no es cierto?, mide el número de iones del agua. Pero aquí nosotros también le hicimos la observación para que lo recoja la empresa, que es importante la composición iónica, porque la composición iónica puede ser distinta en relación a la salud de las vías metabólicas que tienen estas bacterias. Ok, gracias. Sí, y ya para ir concluyendo, hay dos preguntas vinculadas a precisiones de derecho. Me gustaría poder tener una precisión de derecho del abogado Manuel Ibarra sobre la categoría de preservación, conservación, categoría jurídica que le otorga el Estado de Chile al sector donde se encuentra el salar de Llamara y en particular el área de los Puquíos. Sí, bueno, son dos conceptos que tienen un alcance jurídico, porque preservar busca finalmente mantener, ¿no es cierto?, una condición natural de un ambiente al respecto del cual estamos identificando impactos. La conservación, a diferencia de lo anterior, busca un manejo adecuado del impacto, y va más desarrollado, ¿no es cierto?, con un concepto de desarrollo sustentable y de un adecuado manejo de los impactos en el medio. Pero en particular respecto al sector donde se encuentran los Puquíos, hay un área vinculada a la administración de CONAF en alguna categoría de los sistemas de áreas silvestres protegidas. Me interesa precisar si respecto al sector hubiere elementos de categorización administrativa. Está la Reserva Nacional, ¿no es cierto?, que es el Decreto Supremo número 59, que le otorga esta calidad de área protegida y que lo extiende justamente al perímetro donde se encuentran en estos puquillos,
y en la memoria de ese decreto se identifica como un fundamento del mismo cuidar la salud de este objeto de protección que son los organismos extremófilos que están en estos puquíos. Ahora, este decreto supremo es el decreto supremo del Ministerio de Bienes Nacionales. Así es, el 59, sí. Y adicionalmente a ese texto no hay otro instrumento que se refiera, no hay, por ejemplo, una categorización de que coloque a esta área como un humedal de aquellos que están sujetos a las categorías de los sitios Ramsar. No, eso entiendo que no, pero lo desconozco en la realidad. Sí. Ya. Es una pregunta, no sé si sobre este punto el abogado de... Sí, no está categorizado en alguna categoría de humedal Ramsar. Ni tampoco de vega o feales, en ninguna otra categoría de ese tipo. Claro. Y una pregunta, también una precisión de derecho. Adscribe el fluido, agua, de movimiento de masa en un sistema ecológico a un cuerpo jurídico en particular, adicionalmente a la RCA, que pudiese regular su funcionamiento. Pienso, por ejemplo, cómo lo hay a propósito de bosque nativo, que hay una normativa en torno a él, a su protección, desarrollo, conservación, exclusiones, categorización. ¿Hay respecto a estos salares una categoría específica que permita tener un cuerpo dogmático de regulación en torno al cual, y lo planteo por lo siguiente, un aspecto que se logra advertir es precisamente sobre cuál es el alcance o no de las medidas de control, de verificación, los planes de alerta temprana, las actuaciones del órgano regulador dicen relación con un bien jurídico que tiene características que lo hacen diferenciado, propio. Entonces mi pregunta es, para efectos de poder entender la función regulatoria y la tarea revisora que tenga que hacer este tribunal, es importante comprender el cuerpo dogmático al que adscribe el bien jurídico que se busca proteger. Sobre este punto, no sé si los abogados pudieran hacer una precisión de derecho. Lo que podría indicar es... aquí hay un acuífero, ¿no es cierto?, que es el que estamos analizando en relación a los impactos, ¿no es cierto?, de la actividad de la empresa. Y en ese sentido, aquí tenemos que estar, creo que es elemental poder revisar los pronunciamientos que hizo la DGA en sede de evaluación. Porque ahí hay un pronunciamiento respecto a los derechos que le entregó y respecto a cómo el ejercicio de esos derechos convive ambientalmente con el proyecto, cumpliendo la medida de mitigación como se levantó. Y ahí es importante también estudiar esos pronunciamientos de la DGA, porque analizan el cuidado del acuífero no solamente en los niveles. Ahí desde ese momento la DGA empieza a relevar como un tema de vital importancia la calidad de estos puquíos, porque son acuíferos y ecosistemas altamente salinos que, como lo mencioné, no son solamente únicos en Chile, sino que son únicos en el mundo. Y eso lo releva la DGA en los pronunciamientos de la evaluación ambiental. ¿Colega? Sí. Efectivamente, en el fondo es el cuerpo dogmático, entiendo, es más bien la normativa de aguas, que reconoce el otorgamiento de ciertos derechos que deben ser ejercidos conforme a la resolución mediante la cual se otorgan, que con posterioridad tienen un caudal ecológico, etcétera, y ciertas condiciones que están en el fondo en el marco de la resolución de calificación ambiental. Ahora, como hemos indicado en el alegato, estas condiciones de la resolución de calificación ambiental apuntan en el sentido que hemos visto, que es la mantención de ciertos niveles mediante la inyección alrededor de los buquíos. Claro, como bien sabemos, tenemos una tarea de inexcusabilidad a los jueces, pero eso no significa que el derecho tiene un deber de ir avanzando y progresando en la regulación de ciertos cuerpos jurídicos especiales. Ministro, y quizás otro dato importante, que hay una comisión parlamentaria sobre el cuidado de los salares. Desconozco el alcance, pero está justamente esta comisión parlamentaria destinada al cuidado de estos ecosistemas. Pues bien, hemos podido escuchar los alegatos de las partes en un clima de respeto, como ha sido ante este tribunal, con lo cual, y dicho eso, se levanta la sesión.